Hola, vamos a ver la lección primera de este módulo, donde vamos a tratar de las fases de la creación de un podcast o programa de radio. El objetivo de este módulo es conocer las fases de creación de un podcast que, como vemos en los contenidos conceptuales, se trata de la preproducción, la producción y la postproducción. Este es un guión muy básico y aproximado para realizar el programa de radio. Estas tres fases corresponden con varias tareas que hay que realizar. La fase de preproducción contiene la tarea de elección de contenidos, las alternativas o propuestas que tengamos de guión, que podemos tener varias en cantera, el diseño de grabación, con la programación, con las localizaciones, con la selección de personas que queramos que participen, sean de nuestro colectivo o bien que vayamos a entrevistar. El guión técnico, que quiere decir cuántos micrófonos son necesarios, nivel de volumen, duración, las secuencias, y el plan de grabación, que es pues la preparación ya, una vez tenemos decididas las localizaciones, pues la preparación de ellas. La producción consiste en la propia grabación del programa y la postproducción será la edición de esta grabación con el montaje, si decidimos incorporar recursos, música u otros elementos, y la sonorización, que es que se igualen los sonidos de las diferentes grabaciones o partes que conformen nuestro programa. Por tanto, podemos definir que, como en tantas cosas, la fase de preproducción es la fase más importante. Es la que más tiempo necesita, pero si en ella organizamos todo el tiempo necesario, después, planificando todas estas tareas que hemos visto en la diapositiva anterior, facilitará la tarea posterior de producción y postproducción. ¿Vale? Siempre puede haber imprevistos, pero hay que procurar preverlos y tenerlos en cuenta en el guión. En la fase de preproducción es muy importante decidir a quién va dirigido nuestro programa de radio, es decir, cuál va a ser la audiencia potencial de nuestro programa de radio. Si va a ser gente joven, si va a ser gente mayor. En nuestro caso, que hemos visto en los ejemplos del módulo 1, pensando en el ámbito educativo, lo normal es que la audiencia sea tanto el propio colectivo educativo, bien sea escolares, alumnos de instituto o los usuarios de centros ocupacionales de discapacitados, sean ese entorno y sean también sus familiares. ¿De acuerdo? También tengo que decidir en esta fase de preproducción qué pretendo lograr. Es decir, quiero entretener, quiero concienciar, quiero enseñar, quiero contar un cuento, quiero relajar, quiero motivar, quiero informar. Según lo que quiera hacer, debo de elegir un género. O varios, porque a la hora de planificar el programa puedo decidir contar con varios. Vuelvo a decir que en el caso que nos ocupa, hemos optado por combinar varios de ellos, desde comunicar y enseñar lo que hacemos en nuestro día a día, en el colegio o en el centro, y comunicar nuestras inquietudes, es algo muy importante, a los familiares o el entorno que nos rodea. También es importante, para elaborar el guión, decir qué voy a decir. Es decir, decidir sobre qué quiero hablar y investigar sobre ese tema para aportar cuestiones referidas a ello. Entonces, también debemos de buscar información y de esta información seleccionamos aquellos contenidos que más se adecúen a lo que quiero decir. Y decidir también cómo lo voy a decir. Es decir, si lo voy a decir en un tono serio, lo voy a decir un poco en broma, porque el tema requiere desdramatizar. Es decir, todo en la fase de preproducción tiene que estar, lo tenemos que tener en cuenta. Eso en la lección 2, cuando hablemos del guión, ya veremos cómo se hace. Pero ahora son la toma de decisiones. Además, decido ya los contenidos exactos, decido qué música voy a utilizar,
Esta música tenemos de dos tipos, la música fija, es decir, la música que vamos a decidir que va a formar parte, nos va a identificar, esa sintonía que va a identificar siempre nuestro programa, o la música que vamos a utilizar coyunturalmente para los programas, para los diferentes programas que elaboremos a lo largo del tiempo. Y también si vamos a utilizar efectos sonoros. Eso lo veremos en la lección 4 de este módulo, donde podemos encontrar efectos sonoros. Una vez realizada toda la planificación en la fase de preproducción, pasamos a la grabación. La grabación la podemos hacer de dos tipos, es decir, en directo, donde, siguiendo el guión que veremos cómo se elabora en la siguiente lección, ya hacemos la grabación de la locución, o sea, la grabación de las voces, con lo que contamos, e insertamos en ese momento los efectos sonoros o la música que queramos incorporar. O la manera indirecta, que es grabo la locución en directo y posteriormente en la fase de postproducción incorporo los sonidos o los efectos sonoros. Por tanto, en la fase de postproducción hacemos el montaje donde añadimos pistas con música, efectos especiales, cortando y añadiendo el texto hablado, por tanto editando nuestro podcast y sonorizando, unificando el sonido. Y en esta fase también, una vez realizado nuestro clip, nuestro programa, decidimos cómo lo vamos a llamar y dónde lo vamos a guardar para que nuestros usuarios lo puedan localizar y ver en streaming o descargar para oírlo cuando quieran. Por tanto, como conclusión para la planificación de la grabación del programa de radio, tenemos que tener en cuenta que tenemos que conocer a la audiencia, tenemos que decidir los contenidos y tenemos que elegir los recursos para poder planificar y llevar a cabo una buena grabación de nuestro programa de radio. Continuamos en la siguiente lección explicando cómo se elabora un guión. Gracias.